Buenas, estos días en Latinoamérica es noticia la crisis en Nicaragua, la crisis del gobierno de Daniel Ortega, que ha dejado más de 40 muertos por manifestaciones en las calles de Managua, y lo que fue la represión por parte de las fuerzas policiales. Tendríamos que hacer una reseña histórica para entender por qué el gobierno de Ortega ha llegado hasta este punto, hasta reprimir y hasta encontrarse muy entre la espada y la pared por parte de la comunidad internacional y por parte de organismos de Latinoamérica, como de América, como es la OEA. Si retornamos a Nicaragua, es un país insignificante, si hablamos geográficamente de la América Central, pero que fue muy importante en la década de los 50, cuando empezó la Guerra Fría, en lo que fue la lucha contra el comunismo, digamos. Ahí había un gobierno títere de una dictadura de Anastasio Somoza padre, digamos, que fue una dictadura muy cruel, que, bueno, después Anastasio Somoza murió en un atentado, digamos, un anarquista un guerrillero le dispara un tiro y lo mata, y bueno, reasume Anastasio Somoza hijo, más conocido como Tachito Somoza, para diferenciarlo de su padre porque tenía el mismo nombre. La dictadura de Anastasio Somoza Tachito también fue muy brutal y fue muy cruel. Esta dictadura fue, digamos, derrocada por lo que se llamó el Frente Sandinista, en el cual Daniel Ortega, un frente, digamos, una guerrilla trotskista y marxista, también financiada por Cuba y la Unión Soviética en esos momentos. Triunfó el Frente Sandinista y uno de sus jefes, Daniel Ortega, tomó lo que es la presidencia del país. Después hubo una crisis interna, como hay en todas revoluciones, por haber digamos, las revoluciones tienen la siguiente peculiaridad, que es que, bueno, todos se unen ante un enemigo en común, pero después, cuando ese enemigo en común desaparece, empiezan las fricciones internas. En este caso fue entre la parte más izquierdista del Frente Sandinista y una parte que era mucho más de derecha, llamada los Contras. Este proceso fue muy popular en la década de los 80, porque incluyó hasta un escándalo con el presidente Ronald Reagan. El escándalo Irán-Contras. ¿Qué era el escándalo Irán-Contras? Bueno, en los 80 el presidente Carter había prohibido, digamos, todo lo que era la financiación a estas guerrillas. Cuando llega el presidente Ronald Reagan, el sucesor de Jimmy Carter, en la Casa Blanca, quería, y su lucha contra el marxismo, quería de esta forma apoyar, pero bueno, por la ley de Carter no podía. Entonces lo que hizo fue armar una triangulación. En ese momento estaba también otra guerra y otros enemigos que eran en Oriente Medio, que era Irak, era el aliado de Estados Unidos, digamos, e Irán, que bueno, en el 79 había tenido, con la Revolución Islámica, estaba enfrentado a los Estados Unidos, estaban en guerra, la guerra Irán-Irak, que fue una guerra muy sangrienta en la que hubo millones de personas. Irak apoyado por Estados Unidos, Irán, bueno, apoyado por la Unión Soviética y otros países más. Ya había habido un acuerdo secreto entre el gobierno de Ronald Reagan y el régimen de los ayatolás que gobernaba Irán después de la Revolución Islámica,
Cuando, por ejemplo, se dio el canje de rehenes, cuando hubo la toma de rehenes en la embajada de Teherán, los rehenes fueron liberados el mismo día que Ronald Reagan juró la presidencia. Eso mostró un acuerdo privado entre Ronald Reagan y el régimen iraní. Por este acuerdo, el régimen de Ronald Reagan decide venderle armas a Irán, pero como no podía venderle porque su aliado en la guerra era Irak, decide venderle de forma secreta. Las ganancias que dejaba la venta de armas a Irán se usaron para apoyar a los contras, que era una guerrilla de derecha en Nicaragua. Por eso se llamó la triangulación Irán-Contras, que no tuvo ningún tipo de resultados. Después, bueno, se normalizó la situación política en Nicaragua y una persona que había luchado mucho contra el Frente Sandinista, Chamorro, fue designado, que fue asesinado, fue un periodista muy importante. Su hija, Violeta Chamorro, tomó la presidencia, con la promesa fuerte de Estados Unidos de apoyarla para que la izquierda en manos del Frente Sandinista no vuelva otra vez al poder. Promesas que no se cumplieron y que bueno, que el gobierno de Chamorro terminó muy mal y bueno, fue la vuelta de Daniel Ortega nuevamente al poder en Nicaragua. Un Daniel Ortega ya con mucho más años, mucho más, digamos, más maduro, más adulto, que lo que hace es girar a la revolución sandinista más para la izquierda. Bueno, después empieza el auge de los populismos en Latinoamérica y lo que hace Daniel Ortega es se alía a Hugo Chávez, que fue un aliado muy bueno porque esto le permitió a Nicaragua, por ejemplo, hacerse de petróleo a muy bajo costo, como hubo otros países también de América Latina. Terminado por la crisis, digamos, que todos conocemos, terminal que sufre Venezuela, Nicaragua, el régimen sandinista, el régimen de Daniel Ortega, sufre una gran pérdida económica. Y lo que es una revolución de izquierda empieza ahora a buscar otro financiamiento. Por ejemplo, en Estados Unidos, digamos, y en el Fondo Monetario Internacional. La relación entre el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Estados Unidos ha sido muy buena hasta ahora con el tema de la represión. Eso le permitió incluso hacer un tratado de zonas francas donde se instalaron empresas de los Estados Unidos. Pero aún así esto no logró apalear la crisis y hubo que pedir apoyo al Fondo Monetario Internacional. Digamos, ustedes vean las contradicciones, porque un país de izquierda, con una retórica muy de izquierda, pidiéndole apoyo al Fondo Monetario Internacional, que le dice que, bueno, que le va a dar dinero, pero a cambio de, como siempre pide el fondo, de unas reformas. Una de esas reformas era la baja de las jubilaciones, digamos, y la baja de los aportes, digamos, que algunas empresas hacían a los trabajadores. Esto lo que hizo fue unión más allá a un país que incluso hay poca libertad, digamos. La última elección que gana Daniel Ortega es una elección muy polémica, con muchas denuncias de fraude. Entonces esto ya había un clima muy contra Ortega en el país. Entonces estas últimas medidas lo que hacen es unir a la clase estudiantil trabajadora en contra del presidente Daniel Ortega, en lo que se vio con manifestaciones muy multitudinarias en Managua y en las otras ciudades más importantes, que fueron, bueno, duramente reprimidas y que hasta el momento se han contabilizado más de 40 muertos. ¿Cómo seguirá todo esto? Bueno, yo creo que el régimen de Daniel Ortega va a tener que hacer unas concesiones, pero lejos se ve en el horizonte, por falta de coalición entre las fuerzas opositoras y aparte por muchos años del gobierno en el poder del régimen sandinista, tiene muchos resortes en el poder, así que va a ser muy difícil sacar a Daniel Ortega del poder en Nicaragua.
Mientras tanto, continuará este país. Ahora ha habido retrocesos, incluso ha sacado, el gobierno de Daniel Ortega ha dado de baja esta ley este proyecto de ley que tantos problemas trajo. Pero bueno, evidentemente lo que empieza a hacer es como que esta especie de dictadura empieza a mostrarse de una forma blanda para darse un respiro y seguramente en un tiempo más volver a la carga. Porque no se olviden que Daniel Ortega, aparte de ser el presidente, es un ex guerrillero que luchó contra las fuerzas de Anastasio Somoza, apoyado por las fuerzas de Estados Unidos. Así que es alguien aguerrido, duro, que va a ser muy difícil de sacar del poder. Muchísimas gracias a todos.